Bueno, esto forma parte de una tesis de maestría sobre un nuevo marco de trabajo de sistemas embebidos. Lo hicimos con Jorge pensando en alternativas de nuevos desarrollos y nuevos caminos de desarrollo para sistemas embebidos. Yo soy docente de Técnicas Digitales 2, sistemas embebidos, y encuentro problemas, digamos, en el approach a nuevos proyectos en cuanto a definiciones, alcances y caminos. Bueno, esto era un poco el resumen del trabajo que hemos hecho. Un segundo. Okay. Bueno, obviamente dentro de las especificaciones de sistemas embebidos, las que más nos interesan es que son de aplicación específica. Muchos de ellos tienen, digamos, actúan en tiempo real y tienen un bajo nivel de abstracción y una unión monolítica entre el hardware y software. Esto limita en muchos casos las posibilidades y los métodos de desarrollo, ya que el hardware y el software se ven como una sola cosa en los sistemas embebidos, y esto justamente es una de las falencias y de las cosas que lo alejan de la incorporación de sistemas ágiles. Hay muchos approach de sistemas ágiles a desarrollo de embebidos, pero la mayoría de ellos tienen el problema de querer insertar, digamos, el desarrollo de embebidos directamente, como si fuese un juego de la primaria, de poner el cuadrado en el triángulo. En los sistemas embebidos, y los sistemas embebidos no son compatibles en algunas cualidades que vamos a ver a continuación. El nivel de abstracción es un punto importante de analizar los sistemas embebidos, ya que cada sistema tiene un nivel de abstracción diferente y hay una elección del nivel de abstracción. O sea, no es lo mismo diseñar un control de un horno de una panadería que un sistema con un DSP de proceso de audio y video. O sea, los niveles de abstracción del código con respecto al hardware varían. Entonces, al alejarnos del hardware también, perdemos portabilidad en general, ¿sí? Porque está menos personalizado el código. Y tenemos que analizar qué tan lejos es tan lejos, digamos, en cuanto a qué nivel de abstracción necesita nuestro sistema. Existe también un límite en la definición de sistemas embebidos. Hay dispositivos que comenzaron como sistemas embebidos y terminaron no siéndolos, como por ejemplo los teléfonos celulares, ya que no tienen una sola aplicación y tienen, digamos, un sistema operativo diferente. Son sistemas con baja permeabilidad a los cambios. Yo recuerdo cuando en la década de 90 comencé con sistemas embebidos, programando el 8051 en C. Hoy en día podemos seguir programando el mismo microcontrolador en el mismo idioma, digamos. Entonces, los sistemas embebidos son bastante, tienen una inercia a los cambios bastante pesada. Fíjense en este gráfico que puse acá, en cuanto a los idiomas de programación, se sigue usando Assembler como, digamos, como la rueda de auxilio o el lenguaje que nos da la mejor performance y el mejor uso de memoria, pero también, bueno, se incorpora Nora, Python y Java más que nada como para integrar la parte gráfica y la parte de programación un poco más rápida a los entornos embebidos. Hay factores de cambio que han ocurrido en los últimos 10 años que indican que las cosas van a tener que cambiar también para los sistemas embebidos. Los factores de cambio son los que conocemos todos, los que estamos trabajando en esto, el IoT, el Industrial IoT, la Industria 4.0, el paradigma de que todo esté conectado siempre, ¿sí? En cuanto a Big Data como único punto de consolidación, con todos los problemas que eso conlleva. Fíjense en el gráfico de la derecha el crecimiento de Big Data 2009, 2011, 2015, 2020. El advenimiento de los autos eléctricos autónomos está haciendo que la cantidad de información que se suba a la nube sea muchísima, muchísima, y es inmanejable, lo que dio también el concepto, el nacimiento y la vuelta, para los que ya tenemos algunos años ya hemos visto, la vuelta del concepto de Edge Computing, o sea, del preproceso antes de subir a la nube. Eso es lo que está sucediendo ahora, todo conectado siempre, y ha habido una proliferación muy grande de hardware modular y software reutilizable que sale justamente del hardware modular. Antes los development kits de los microcontroladores o los microprocesadores solamente tenían 4 botones, un display, y estaban hechos para que uno lo aprendiese a usar, y después el diseño de la placa corría por otro lado. Hoy el hardware modular, dado también el montaje superficial SMD, hace que sea mucho más difícil el manejo para el desarrollador de los integrados y todo lo demás, para lo cual ya directamente usa el development key como parte activa en el desarrollo. O sea, uno compra una placa de un STM32 de ST,
y directamente usa esa placa como antes hubiera usado el chip. Entonces, ese tipo de cambios hace que se generen muchos módulos de funciones, ¿sí? Y esos módulos pasamos de un diseño, de un ingeniero que diseña, a un ingeniero que integra. Porque además las bibliotecas que hay y digamos, el software reutilizable en cuanto a otros usuarios, o sea, los mismos fabricantes que ponen disponible, hacen esta tarea mucho más fácil. Esto forma parte de lo que se llama también la democratización de los sistemas embebidos. Hay algunos conceptos interesantes en cuanto a que aportan los sistemas de desarrollo modernos, entre los cuales está Agile, que es uno de ellos es el concepto de MVP, que es el concepto de Minimum Viable Product, es el concepto de generar productos concéntricos con distintas características y características superadoras una tras otra, haciendo que los productos se vayan entregando en milestones de tiempo predeterminado en el cual son puntos de control. Entonces se van desarrollando diferentes tipos de productos, pero cada uno de esos productos es un producto en sí completo. Y luego adquiere otras características que lo llevan después al producto final. Es como una especie de muñeca rusa de desarrollo que permite, digamos, tener modelos funcionales uno adentro del otro. Los métodos ágiles también ponen el modelo funcional como métrica de progreso, ¿no? O sea, justamente eso de poner milestones en cosas que funcionan, no solamente en buenas intenciones. La comunicación en el proceso de desarrollo de Ágil es mucho más fluida, tanto interiormente como con el cliente, porque permite también el cambio de los requisitos durante el proyecto. Las entregas funcionales son mucho más frecuentes y el cliente es un engranaje fundamental en el desarrollo. ¿Cuál es el resultado? Productos de mayor valor y mayor adaptabilidad. Los sistemas embebidos se separan de los métodos ágiles porque en general uno de los métodos más utilizados es cascada. Aquí vemos el impacto, digamos, de los errores en las estimaciones, tanto presupuestarias como de tiempo, en los métodos ágiles y en los métodos de cascada. El problema es que justamente los métodos de cascada toman los requisitos y los escriben en piedra al inicio del proyecto y luego son inalterables hacia el final, y más en los sistemas embebidos. Entonces, no se pueden hacer modelos funcionales en plazos cortos. Primero se desarrolla el hardware y después el software, eso está casi escrito en piedra en los sistemas embebidos. La iteración justamente no es compatible ni la integración continua ni la mejora continua, porque mandar a hacer una placa afuera para que integre, digamos, lo que nosotros necesitamos es complicado, entonces eso tarda tiempo. Las pruebas automáticas incluyen el hardware, por lo cual también incluyen cuestiones mecánicas y son más complejas. Los equipos, en realidad, de sistemas embebidos suelen ser menores y más multidisciplinarios, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, eso nos pasa actualmente en los proyectos que estamos manejando en la universidad. No se aceptan cambios en el proceso de desarrollo y las historias de usuarios no se aplican en este entorno. La toma de requisitos es un poco más compleja. Sin embargo, estos últimos cambios que han acaecido acercan, ¿sí?, a los sistemas embebidos de los sistemas más modernos de desarrollo. Uno de los cuales es lo que llaman los norteamericanos llaman COTS, que es Custom Off the Shelf, que son productos que justamente engloban funciones. Por ejemplo, o sea, una placa con un conversor AD, una placa con 6 relés, una placa con optoaisladores, una placa con una celda de carga y sus amplificadores operacionales e instrumentación asociados. Todo eso hoy está en la estantería, ¿sí?, y antes había que diseñarlo. COTS es un término que está acuñado por la Armada norteamericana porque su método de compra era que todo tenía que ser para la Armada y a medida del ejército, y tardaba muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Entonces dijeron, bueno, vamos a algunos productos, compremos el que se consigue en el mercado. Bueno, esto es lo mismo. Las comunicaciones hoy se han flexibilizado muchísimo. Esta conferencia justamente es una de las pruebas de ello. Hace un año no podíamos pensar en hacer esto, sin embargo nos han forzado a hacerlo. Obviamente el tema de vuelta, el tema de la nube, aquí tenemos la parte de los FOG, que es justamente el Edge Computing, ¿no? O sea, los nodos consolidadores intermedios. Y la posibilidad hoy de generar proyectos a baja escala, ¿sí?, con startups, y luego se hagan masivos. Esto es un procedimiento que ha ocurrido en muchísimos productos que después vamos a hablar en la presentación. Hay una altísima disponibilidad de código, de bibliotecas y de desarrollos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos como plan de acción? Lo que nosotros proponemos como plan de acción es una toma de requisitos adaptada, o sea, que sepamos que nuestro sistema va a tener
zonas blandas y zonas duras, o sea, zonas inmóviles y zonas dinámicas. Zonas que son permeables a cambios y zonas de las cuales no se pueden pedir cambios, y eso se negocia con el cliente en el inicio del proceso. O sea, yo puedo, por ejemplo, en un lector de un horno, por ejemplo, de cocción, cambiar la interfaz de comunicación de Ethernet a norma 485 o lo que fuere, pero quizá lo que no puedo cambiar es el tiempo de sampling, que cambiaría en la performance de la CPU. O sea, hay zonas que sí permiten cambios y zonas que no. Generan mapas concéntricos de generación de productos, eso se está haciendo actualmente en el ambiente académico, muy buenos resultados. O sea, tener en cuenta que cada producto intermedio es un punto de control. Justamente es un plan de entregas con MVPs, un plan de integración modular. O sea, cuando nosotros integramos módulos tenemos que empezar a estandarizar qué conectan esos módulos, cómo se conectan esos módulos, qué niveles tienen esos módulos, cuáles son los protocolos internos, cuáles son los protocolos externos. Todo eso está especificado en el paper que presentamos con Jorge. Utilizar los COTS, o sea, estos pequeños módulos como piezas de diseño, en un primer momento estaba mal visto, porque en realidad se tomaban la hoja en blanco y se empezaba a diseñar, pero vamos a ver que hoy en día este tema de tomar elementos e integrarlos es muy común y los resultados son muy, muy buenos. El cliente, obviamente, como fuente de información constante, y matemos al Hero Programmer, el programador que aparece, una figura que aparece más usualmente en embebidos que en las otras aplicaciones, en la cual es el programador que sabe absolutamente todo lo que pasa en la aplicación, cómo funciona el sistema, y es él el único, y cuando se va a Bariloche lo tenemos que cuidar que no se quiebre una pierna, pues se nos para la empresa. Entonces ese tipo de cosas es uno de los puntos a mejorar. ¿Cuáles son los resultados esperados y en algunos casos verificados y obtenidos? Módulos funcionales autónomos que se conectan entre sí, una iteración que justamente nos permite un desarrollo modular, nos permite iterar y cambiar, desarrollar hardware y software en paralelo. Yo puedo encargar a un desarrollador un conversor AD con ciertas especificaciones, un bus de entrada de tal especificación, un bus de salida y tantas líneas de control. O sea, y una vez que lo tenga, yo lo puedo integrar a mi sistema. Eso mejora la división de tareas y también mejora la portabilidad. O sea, si yo quiero cambiar el microcontrolador y no necesito cambiar el resto del circuito. Mejora también el time to market, y obviamente es un trabajo conjunto porque la distribución del know-how es mucho más pareja y se mitigan algunos errores en la toma de requisitos. El hecho de iterar permite ese tipo de cosas. Esto que vemos en la imagen que está a la derecha es un proceso de creación de un producto de Ericsson en el cual salen desde productos COTS puestos en un tablero, ¿sí? de proveedores, el que está ahí es una placa de desarrollo de DSP, la que se ve con fichas RCA, o sea, eso se compra en DigiKey, así, sin ningún inconveniente, lo pusieron todos juntos, luego lo integraron, y luego volvieron a integrarlo en la fabricación de la placa, pero eso permitió un desarrollo paralelo, permitió unos ajustes en el proceso, y permitió tener un producto que justamente puede ser cambiado junto con el cliente, lo que es una ventaja grande. ¿Dónde se ven este tipo de procedimientos? Bueno, hoy en impresoras 3D, las impresoras 3D no dejan de ser justamente productos hechos con COTS. Joseph Prusa, 150.000 impresoras vendidas, digamos, salió de una startup y llegó a eso, y siguen siendo exactamente igual. Este chico que está a la derecha es Julián Fernández, un español que hizo un satélite, un pico satélite que actualmente está en órbita, todo con software libre y con hardware COTS, y es un satélite de 5 centímetros de lado que está actualmente orbitando la Tierra. Entonces, los grandes copian a los chicos, firmas como ST han adaptado, por ejemplo, su plataforma de desarrollo a la IDE de Arduino, y hace que sus kits de development, de desarrollo, tengan, por ejemplo, el pinout de los hats de Arduino. O sea, eso quiere decir que hay una mirada hacia abajo y una adaptación. Ha habido un abaratamiento justamente por este tema de que es mucho más conseguible el hardware COTS, y una explosión y una diversificación tremenda de las fuentes de información. Videos, tutoriales, y como todo el mundo puede montar, digamos, elementos, se pueden hacer videos tutoriales de eso, que es mucho más fácil que hacerlo de un desarrollo en particular. Las conclusiones que hemos sacado, en realidad, que este tipo de cosas acerca a la industria más a la universidad. Es una de las cosas que a nosotros nos interesaba, mejorar el tiempo de respuesta de la universidad a las necesidades de la industria. Necesitamos una universidad que responda rápidamente en los diseños o en la generación de hardware, en el caso de la electrónica, o de sistemas en el caso
digamos, de sistemas que estén a la medida, pero que no sean proyectos eternos. Y esto nos ayuda muchísimo. Hay pequeños cambios que hubieron que forzaron grandes cambios, como lo acabamos de ver, de charlar con el tema de ST. Necesitamos que este proceso, si bien se está aplicando más o menos en 8 proyectos y los resultados están siendo evaluados, muchos han terminado y han tenido muy buenos resultados, necesitamos aplicarlo más transversalmente, generar un sistema de documentación más eficiente, porque bueno, cuando se mete ágil en la cadena, la documentación es un punto más débil. La generación de un marco de desarrollo más completo, bueno, esto es parte de mi tesis de maestría, que justamente es un marco de desarrollo que integre, además de este concepto, algunos conceptos más, y la incorporación de otros conceptos a esto, como por ejemplo programación de apares, escalabilidad y portabilidad, que serían conceptos deseables para integrar. Bueno, gracias por su atención.